Historia 1. El coloso de las profundidades. Gabriel mantenía la vista fija en el horizonte mientras el Santa Catalina se preparaba para zarpar desde las costas del Nuevo Mundo. Era un barco imponente, una de las joyas de la Armada Española. Sus velas, aunque desgastadas por los vientos y el salitre, ondeaban con la majestuosidad propia de una bestia marina que había surcado innumerables océanos. La madera, crujiente bajo los pies de los marineros, olía a agua salada, sudor y años de batallas. Gabriel siempre había sentido una mezcla de respeto y temor por aquella nave. Era su refugio en medio de la vastedad del océano, pero también un recordatorio constante de lo frágil que era la vida en el mar. Habían pasado meses en esas tierras salvajes, explorando costas desconocidas, enfrentando a pueblos que no comprendían, combatiendo en un entorno hostil. Gabriel, aunque joven, había sido testigo de horrores que ningún hombre debía ver. Las batallas contra los ingleses en los mares traicioneros eran una cosa, pero lo que sucedía en tierra firme era otra muy distinta. Recordaba los ojos suplicantes de los indígenas cuando los españoles arrasaban aldeas enteras en busca de oro y gloria para la corona. No todos esos ojos eran de enemigos, algunos solo pertenecían a mujeres, niños y ancianos, que nada tenían que ver con la resistencia. Gabriel no podía olvidar esos rostros, ni los gritos de dolor que resonaban en la noche tras cada saqueo. Se sentía orgulloso de haber sobrevivido a esas pruebas, de haber demostrado ser un soldado digno de su país. Pero al mismo tiempo, una oscuridad creciente se había asentado en su pecho. A veces, en medio del sueño, creía escuchar esos mismos gritos en sus pesadillas. Ahora, regresaban a casa. Volvían a España, donde los esperaban las promesas de recompensas y honores. Sin embargo, mientras el barco comenzaba a deslizarse suavemente sobre las aguas del océano, algo en el aire cambió. Una brisa fría, inusual para esas aguas tropicales, rozó la piel de Gabriel, erizándole los vellos del cuello. Instintivamente, miró hacia el horizonte. Las nubes que cubrían el cielo parecían haberse detenido, congeladas en el tiempo, mientras una densa niebla comenzaba a levantarse del agua. Primero era solo una bruma ligera, pero pronto se convirtió en un muro opaco que lo cubría todo, envolviendo el barco en un velo espectral. El joven soldado no estaba solo en su incomodidad. Los marineros, que hasta hacía un momento reían y hablaban en voz alta, comenzaron a murmurar entre ellos, inquietos. Gabriel podía sentir el cambio en el ambiente, una tensión palpable que parecía crecer con cada bocanada de aire salado. Se acercó a Juan, un viejo marinero que había visto más océanos que cualquier otro a bordo. Sus manos temblaban ligeramente mientras mascaba tabaco, y sus ojos, normalmente joviales, se oscurecieron al mirar la niebla. «Esta niebla no es natural», dijo Juan, en voz baja, como si temiera que algo más allá de la niebla lo escuchara. «Las aguas aquí nunca están tan calmas, y mucho menos en esta época». Gabriel no respondió de inmediato, pero compartía la inquietud de Juan. Las aguas, que antes eran azules y serenas, ahora parecían inmóviles, como si el mar mismo hubiera dejado de respirar. El silencio era opresivo. No se oía el viento, ni el usual crujir del barco, ni el chapoteo de las olas. Solo el ruido de las botas de los marineros sobre la madera rompía la quietud. Era como si el mundo se hubiera detenido en ese preciso instante. La niebla envolvió el Santa Catalina en cuestión de minutos, dejando a la tripulación prácticamente ciega. No podían ver más allá de unos metros. El capitán García, un hombre de rostro endurecido por años de mando en los mares más peligrosos, caminaba de un lado a otro de la cubierta, sus botas resonando con un eco hueco. Era un líder inflexible, y aunque la tripulación le tenía respeto, también sabían que su severidad era implacable. Gabriel lo había visto ejecutar sin titubeos a marineros por insubordinación, y aunque era justo en su juicio, no mostraba compasión. El capitán se detuvo en seco, mirando fijamente hacia la niebla. Su rostro, normalmente pétreo, mostraba una leve arruga en la frente que delataba preocupación. Él también sentía lo antinatural del fenómeno, aunque no lo dijera en voz alta. Se dirigió a uno de los vigías, ordenándole que mantuviera los ojos bien abiertos. Pero en ese mar de nada, no había mucho que vigilar. Entonces escucharon algo que los dejó helados, un torrente de agua,
como una ola enorme rugiendo en el mar, para luego dar paso a un crujido devastador de madera y, según algunos, de cuerpos y huesos rompiéndose. Vieron una corriente acercarse a ellos, como si un gran impacto hubiera provocado por un instante el ajetreo del mar, para luego dar paso nuevamente a la calma absoluta. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud, haciéndose eco en la niebla. Era un grito que heló la sangre de todos los hombres a bordo. Gabriel se enderezó de inmediato, buscando el origen de aquel sonido. Parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El grito resonaba como si la niebla misma lo hubiera generado, como si las profundidades del océano hubieran dado voz a algo inhumano. «Mujer», susurró uno de los marineros, su rostro lívido por el miedo. «Es una mujer. Está gritando». «¿Qué clase de mujer estaría ahí afuera, en medio del mar?», preguntó otro, pero su voz temblaba, como si no quisiera la respuesta. Gabriel apretó los puños. El sonido, aunque distorsionado, tenía un matiz humano, como el lamento de alguien en peligro. No podía ser una coincidencia. Quizás una náufraga, alguien que había quedado varado en medio del océano. Pero esa posibilidad no ofrecía consuelo. Mientras trataba de aferrarse a una explicación lógica, los murmullos de la tripulación se tornaban más sombríos. «Sirenas», susurró un marinero joven, el rostro empapado de sudor. «Son sirenas, atrayéndonos a nuestra muerte». «¿Y si es algún espíritu indígena?», se atrevió a decir otro, su tono reverente, como si invocar tal idea fuera ya un sacrilegio. «De las tierras que devastamos, de las almas que arrebatamos. Quizá el mar está reclamando lo que le pertenece». Gabriel, aunque joven, no era fácilmente impresionable por cuentos de fantasmas. Siempre había sido sensato, práctico, con los pies en la tierra. Pero algo en el aire, algo en esa niebla, le despertaba un temor ancestral, un miedo que no había sentido ni en las batallas más sangrientas. Decidió hablar, intentando mantener la calma en su voz. «Podría ser alguien en peligro», dijo, su mirada fija en la oscuridad más allá de la baranda. «No podemos ignorarlo». El capitán García lo miró de reojo, con una expresión que combinaba cansancio y desdén. Caminó hacia Gabriel, el crujido de sus botas apenas audible en el silencio. Al detenerse frente a él, su rostro parecía esculpido en piedra, una máscara de autoridad incuestionable. «Muchacho, en este mar hay cosas que no entiendes», dijo en voz baja, pero clara, de manera que todos pudieran oírlo. «Las viejas supersticiones, los cuentos de marineros, no los subestimes. El océano guarda más secretos de los que puedes imaginar. Y algunos, mejor dejarlos sin descubrir». Otro grito, más agudo, rompió el aire. Esta vez, algunos de los marineros retrocedieron, aterrados. La niebla se agitaba ligeramente, como si algo en su interior se moviera, esperando a manifestarse. En ese instante, uno de los vigías en el mástil gritó con pánico: «¡Ahí! ¡Mirad!». Todos giraron la cabeza hacia donde señalaba. A lo lejos, apenas visible entre el espesor de la niebla, se alzaba una silueta oscura. Alta, inmóvil, imposible de identificar a simple vista. La figura flotaba sobre las aguas con una quietud antinatural. Nadie se atrevió a moverse. El terror se apoderó de cada uno de los hombres a bordo. La oscuridad del mar parecía cobrar vida propia, y aquella figura, esa sombra en la distancia, se erguía como un presagio de algo terrible por venir. Gabriel sintió el frío del miedo recorrerle la espalda. El mar, antes sereno y familiar, se había convertido en un vasto abismo de incertidumbre. Gabriel observaba la silueta que flotaba en la distancia, difusa por la neblina que se cernía sobre el mar como un velo de misterio y muerte. Cuanto más intentaba enfocar la vista, más extraño se hacía todo. Había algo inquietante en esa figura. Parecía una mujer, sus movimientos lentos y temblorosos sobre la superficie del agua. La tripulación a su alrededor no tardó en reaccionar. Los murmullos ansiosos se propagaban entre los hombres. «Es una trampa», gruñó uno de los marineros, un hombre corpulento con una cicatriz que le cruzaba la mejilla. «El mar está jugando con nosotros. Ninguna mujer sobreviviría aquí sola». «Podría ser una sirena», murmuró otro, sin apartar la vista de la silueta.
o algo peor. Es una mujer, replicó Gabriel con firmeza, su voz elevándose por encima de los demás. No podemos dejarla ahí. Los ojos del joven se encontraron con los del capitán García, que permanecía inmóvil, observando desde la popa. Sus facciones duras apenas delataban lo que pensaba, pero Gabriel estaba decidido. Si había una mínima posibilidad de que aquella figura fuera alguien necesitado, no podía ignorarlo. Sin perder más tiempo, se despojó de su espada y su chaqueta, y antes de que alguien pudiera detenerlo, se lanzó al mar. El agua estaba helada, mucho más fría de lo que esperaba, como si el océano mismo intentara expulsarlo. Pero Gabriel no se detuvo. Nadó con brazadas firmes, sus músculos tensos bajo la resistencia del agua. Cada metro que avanzaba, la figura frente a él se hacía más clara. Ahora, no cabía duda, era una mujer. Su cuerpo parecía débil, flotando sobre la superficie con una fragilidad inquietante. A medida que se acercaba, el joven intentaba gritarle, llamarla para tranquilizarla. Pero la mujer no respondía. Su mirada vagaba por el mar, como si esperara ver algo surgir de las profundidades. Un miedo indescriptible se reflejaba en sus ojos. Un terror tan palpable que, cuando Gabriel la alcanzó y la tomó por los hombros, sintió que temblaba. Ella se aferró a él con desesperación, sus manos frías como el hielo. Aunque Gabriel intentaba hablarle, la mujer no parecía escucharle. Su mirada, fija en la distancia, transmitía una mezcla de pánico y resignación, como si hubiera visto algo que ningún ser humano debería haber presenciado. Tranquila, dijo Gabriel, tirando de ella mientras intentaba nadar de regreso al barco. Te llevaré a salvo. Pero la mujer no dejaba de mirar a su alrededor, como si en cualquier momento algo fuera a emerger del agua. Su respiración era errática, y aunque Gabriel intentaba mantener la calma, no podía ignorar la creciente sensación de peligro que lo rodeaba. El mar, que antes estaba en silencio, ahora parecía susurrar a su alrededor, como si una presencia oculta los acechara desde las profundidades. Desde el barco, escuchaba a los marineros gritar. La niebla les hacía difícil ver con claridad, pero sabían que Gabriel y la mujer estaban en peligro. Algunos de los hombres empezaron a murmurar que debían abandonarlos, que todo esto era obra de fuerzas oscuras. Es una maldición, decía uno. Si los ayudamos, el mar nos reclamará a todos. Dejad de decir sandeces, gritó el capitán García, avanzando hacia el borde del barco con determinación. Gabriel nos ha salvado más de una vez. Ahora es nuestro turno de devolverle el favor. El sonido de la tripulación apresurándose a hacer algo llegó a los oídos de Gabriel. Pero antes de que pudiera sentir alivio, notó un movimiento bajo el agua. Algo cortaba la superficie, apenas perceptible entre las sombras del mar y la niebla. Su corazón se aceleró cuando lo vio claramente, la aleta de un tiburón, deslizándose silenciosa y mortal hacia ellos. «No», gritó Gabriel, impulsando su cuerpo hacia adelante con más fuerza, arrastrando a la mujer con él. Los hombres en el barco también lo vieron. Sin perder tiempo, ataron una cuerda a un trozo de madera flotante, lanzándola tan lejos como podían. «Nada, muchacho. Rápido», gritaba uno de los marineros, sus voces llenas de urgencia. El tiburón se acercaba cada vez más, sus movimientos depredadores, sigilosos. Gabriel lo sentía cada vez más cerca, como si el agua misma vibrara con la presencia de aquella bestia. El pánico lo impulsaba a moverse más rápido, pero la mujer, aún aferrada a él, dificultaba cada brazada. No miró hacia atrás. No podía permitirse el lujo de ver cuán cerca estaba el depredador. Solo nadaba, sintiendo que cada segundo contaba. «Vamos, Gabriel», escuchó gritar desde el barco. «Agárrate a la cuerda». Con el último esfuerzo que le quedaba, Gabriel alcanzó el trozo de madera y se aferró a él con todas sus fuerzas, sintiendo la rugosidad de la cuerda en sus manos. Al instante, la tripulación comenzó a tirar con todas sus fuerzas, arrastrándolos hacia la seguridad del barco. El tiburón estaba a solo unos metros cuando Gabriel y la mujer fueron levantados del agua, jadeando, empapados, pero vivos. Cayeron sobre la cubierta, ambos tosiendo violentamente mientras escupían el agua salada que habían tragado.
El joven se incorporó lentamente, limpiándose los ojos y el rostro. Cuando finalmente pudo enfocar la vista, se encontró cara a cara con la mujer que había rescatado. Era, sin duda, la muchacha más hermosa que había visto en su vida. Su piel pálida contrastaba con la oscuridad del mar que acababan de abandonar, y su largo cabello dorado caía sobre sus hombros enredado y húmedo. Llevaba un vestido blanco, empapado y rasgado, que le daba un aire fantasmal. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, enormes, verdes como esmeraldas, llenos de un terror que no podía ser explicado con palabras. Aún temblaba, aferrándose a su propio cuerpo como si intentara protegerse de algo invisible. Los marineros, aliviados por la victoria sobre el peligro, comenzaron a bromear, sus risas nerviosas llenando el aire tenso. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo uno de ellos con una sonrisa burlona. «Una chica bonita en medio del océano. Quizá deberíamos ponerla al servicio de la tripulación». Las risas estallaron, pero Gabriel, aún jadeante, no las encontró graciosas. Se levantó de inmediato y, sin pensarlo, cubrió a la muchacha con su saco, protegiéndola de las miradas de los otros hombres. «No pondrán sus manos en ella», dijo con firmeza, empujándola suavemente hacia un lado mientras la mantenía cerca de él. Justo cuando Gabriel intentaba alejarse, el capitán García lo detuvo con una mano en su hombro. El joven lo miró con sorpresa, y el capitán, con su expresión adusta y seria, le sostuvo la mirada. «No todas las sirenas tienen cola de pez», Gabriel dijo con un tono grave. El joven frunció el ceño, confuso por las palabras de su capitán. ¿Qué quería decir con eso? Gabriel decidió ignorarlo. No tenía tiempo para supersticiones o advertencias veladas. Tenía que proteger a la joven. Llevó a la mujer a una parte más apartada del barco, lejos de la mirada curiosa de los demás. Era un rincón oscuro entre barriles y redes, un lugar donde normalmente nadie se asomaba. Allí, la acomodó lo mejor que pudo, arrojándole una manta encima para darle algo de calor. «Aquí estarás a salvo», dijo, intentando que su voz sonara tranquilizadora. La muchacha, aún temblando, lo miró con una mezcla de desesperación y súplica. Se acercó a él, tomándolo por la camisa con fuerza, como si lo necesitara para mantenerse en pie. «Tenemos que regresar a tierra», imploró con voz quebrada. «Por favor, regresemos ahora mismo». Gabriel negó con la cabeza. «No podemos regresar. Nuestro destino es España». Los ojos de la joven se clavaron en los suyos, llenos de una intensidad que lo dejó perplejo. «Huye conmigo», dijo en un susurro. «Vámonos juntos, ahora mismo». Gabriel sintió cómo su corazón se detenía un instante. Aquella propuesta, hecha con tanta urgencia, lo descolocó. Su mente vaciló. No era raro que un hombre de su edad soñara con una aventura romántica, una huida hacia lo desconocido con una mujer hermosa. Pero el sentido del deber le pesaba más que cualquier impulso. Sabía lo que significaba desertar, deshonra, persecución, la vida de un fugitivo. Luego de considerarlo unos segundos que parecieron eternos y luchar contra sus impulsos. «No puedo», dijo. Dio marcha atrás para no exponerse más a la tentación. Mientras abandonaba a la joven, escuchó cómo ésta rompía en llanto. ¿Qué podía preocuparle tanto como para querer volver a tierra firme de inmediato? Gabriel regresó a la cubierta, aún empapado y con los nervios tensos. Apenas había dejado a la muchacha en el rincón más apartado del barco cuando los marineros comenzaron a lanzarle miradas llenas de burla y codicia. Uno de ellos, un hombre robusto con un diente de oro y una cicatriz en la barbilla, se acercó con una sonrisa torcida. «Escondiste a la muchacha solo para ti, Gabriel», comentó en tono jocoso, sus palabras impregnadas de malicia. Gabriel lo miró con desdén. No estaba para juegos. Aún sentía el frío del agua en los huesos y el peso de la mirada aterrada de la joven en su mente. No podía apartarse de esa imagen, de los ojos verdes que parecían gritarle advertencias sin palabras. «No estoy para tonterías», respondió con firmeza, apartando al marinero de un empujón leve, pero decidido. «Bueno, tú la rescataste, así que es justo que tú te la quedes», dijo otro marinero, su risa áspera y burlona resonando en la cubierta. «Pero yo ayudé a tirar de la cuerda»,
así que merezco algo, ¿no? La burla en sus palabras enfureció a Gabriel. La risa de los demás tripulantes, aunque nerviosa, lo irritaba profundamente. Sabía lo que estaban pensando, lo que deseaban. Pero esa mujer, fuera quien fuera, no era un trofeo ni un juguete para la tripulación. Había algo mucho más oscuro y peligroso detrás de su presencia. «Basta», exclamó Gabriel con un tono de voz cargado de furia, su rostro enrojecido por la ira contenida. Antes de que la situación pudiera escalar, el sonido de una bota golpeando la madera de la cubierta hizo que todos se giraran. El capitán García estaba allí, firme, su mirada cortante como un cuchillo. No necesitaba levantar la voz, su mera presencia imponía respeto y temor. «Paren ya con tanta bulla», ordenó, su voz resonando entre los hombres. «No permitiré que la presencia de una simple muchacha altere a esta tripulación». El capitán hizo una pausa, observando con detenimiento los rostros de sus hombres, deteniéndose por un momento en Gabriel, quien aún estaba tensado, listo para cualquier cosa. «Si no son capaces de controlaros, tendré que deshacerme de la muchacha por la borda», dijo sin titubear, sus ojos clavándose en Gabriel con una frialdad que helaba los huesos. El silencio cayó sobre la tripulación como una losa pesada. Ninguno de los hombres se atrevió a responder. El capitán García no era de los que hacían promesas en vano. Si decía que arrojaría a la joven al mar, lo haría sin remordimiento alguno. Bajo la tensión del momento, cada marinero volvió lentamente a sus puestos, murmurando entre dientes, pero sin atreverse a contradecir al capitán. Sin embargo, algo más pesado que la amenaza de García comenzó a envolver el barco. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, se oscureció repentinamente. Nubes negras comenzaron a arremolinarse sobre ellos, y un viento helado sopló desde el horizonte, haciendo que las velas crujieran y se agitaran violentamente. En cuestión de minutos, una tormenta se cerró sobre ellos. La lluvia torrencial comenzó a caer, empapando a la tripulación que corría de un lado a otro para asegurar las cuerdas y velas. Los relámpagos iluminaban el cielo, acompañados de truenos que sacudían el aire. Los marineros, confusos y alarmados, no podían comprender la rapidez con la que la tormenta se había formado. Era como si el mismo océano se hubiera enfurecido, reclamando algo que le pertenecía. Gabriel, nervioso, buscó la mirada del capitán García, esperando alguna orden o instrucción. Pero lo que vio en lugar de eso lo inquietó aún más. Uno de los marineros más supersticiosos, un hombre delgado con una barba desaliñada, se acercó al capitán y comenzó a susurrarle algo al oído. Gabriel no pudo escuchar lo que decía, pero la expresión del capitán cambió. Una sombra de preocupación cruzó su rostro, algo inusual en un hombre tan curtido en el mar y la batalla. De repente, un sonido extraño comenzó a recorrer la embarcación. Al principio, solo era un leve rasguño, como si algo rozara la madera del casco. Luego, esos sonidos se multiplicaron. El ruido, que al principio había sido imperceptible, pronto se convirtió en un retumbar inquietante, como si decenas de criaturas estuvieran arañando la superficie del barco, intentando penetrar la madera para llegar a los hombres en su interior. Los marineros, alarmados, se asomaron por la borda para ver qué era lo que causaba aquel ruido. Lo que encontraron les heló la sangre. Rodeando el barco, docenas de tiburones nadaban en círculos. Sus aletas cortaban las olas, y sus sombras acechaban bajo la superficie, como si estuvieran esperando el momento oportuno para atacar. Nunca antes habían visto tantos tiburones reunidos de esa manera, como si fueran un ejército invocado por el mismo océano. «La muchacha», gritó uno de los marineros, sus ojos desorbitados por el miedo. «El mar está reclamando lo que es suyo». «¿Tonterías?», espetó Gabriel, aunque sus palabras no lograban disipar el miedo que comenzaba a apoderarse de él. Antes de que pudiera decir más, el capitán García lo tomó bruscamente del cuello de la camisa y lo acercó violentamente hacia él. Los ojos del capitán, oscuros y amenazantes, se clavaron en los de Gabriel con una intensidad que no había visto antes. ¿Tormenta inesperada? ¿Horda de tiburones? Gruñó el capitán, su voz baja, pero llena de furia contenida. ¿Quién es esa muchacha, Gabriel? Gabriel, atónito, trató de encontrar palabras,
pero su mente estaba en blanco. No sabía qué responder. No lo sé, dijo finalmente, con desesperación en su voz. Solo la rescaté. No sé quién es. El capitán lo arrojó al suelo con desdén, dejándolo allí, jadeante y aturdido. Traedla ahora mismo, ordenó con una voz que no admitía réplica. Gabriel se levantó lentamente, su cuerpo dolorido, y fue en busca de la muchacha. No quería hacerlo, pero no tenía opción. La encontró en el rincón donde la había dejado, aún temblando bajo la manta, sus ojos verdes fijos en la tormenta que rugía fuera del barco. Con el corazón en un puño, la tomó del brazo y la llevó ante el capitán. Aquí está, dijo Gabriel, con el alma llena de inquietud. El capitán la observó un momento antes de tomarla bruscamente del cabello, tirando de ella sin piedad. La muchacha gritó de dolor, suplicando con lágrimas en los ojos. Capitán, debemos volver a tierra, por favor, imploró entre sollozos. Se lo suplico, tenemos que regresar. García la miró con desprecio. ¿Por qué?, preguntó, acercando su rostro al de ella, sus palabras llenas de veneno. ¿Acaso le perteneces al mar, bruja? Sin esperar una respuesta, el capitán la tomó de la nuca y la arrastró hacia la borda. La sostuvo allí, asomándola sobre el oscuro abismo del océano. Los tiburones seguían acechando, esperando. ¿Es esto lo que reclamas?, gritó el capitán, dirigiéndose al mar, su voz resonando en la tormenta. Justo en ese instante, un rayo cayó sobre el agua con un rugido ensordecedor. El trueno resonó como un grito del mismo infierno, y todos en el barco quedaron paralizados, incapaces de moverse, sabiendo, en el fondo de sus corazones, que el mar había dado su respuesta. «El mar ha hablado», gritó el capitán García con una furia sobrenatural en su voz. Sus ojos, encendidos por la ira y la superstición, brillaban bajo el destello de los rayos que iluminaban la tormenta. Con un movimiento rápido, levantó a la muchacha del brazo, dispuesto a arrojarla por la borda como si fuese un sacrificio destinado a calmar las aguas que rugían a su alrededor. Gabriel, con el corazón latiendo violentamente en su pecho, no lo soportó más. En un impulso desesperado, cargado de adrenalina, empujó al capitán con todas sus fuerzas. García, sorprendido por la repentina embestida, cayó hacia atrás, aturdido por unos preciosos segundos. En ese instante de confusión, Gabriel corrió hacia la muchacha, la rodeó con sus brazos protectores y desenvainó su espada, colocándose entre ella y la tripulación, que lo observaba con una mezcla de asombro y rabia. ¿Están locos?, exclamó Gabriel, su voz cortada por la agitación, pero llena de convicción. Es imposible que el mar quiera que una pobre alma inocente sea sacrificada. Esto no es más que superstición. El aire se llenó de tensión. Los ojos de los marineros se estrecharon, sus rostros torcidos por la incertidumbre y el miedo. Las espadas comenzaron a salir de sus vainas, una por una. El sonido metálico rasgó el ambiente cargado de tormenta. La tripulación, empujada por la furia ciega y las viejas creencias, estaba lista para hundir sus armas en Gabriel y la mujer, a quien veían como una amenaza a su propia supervivencia. El capitán García se levantó con una expresión de odio puro en su rostro, limpiándose la sangre que manchaba su labio. Su mirada se clavó en Gabriel, más mortífera que nunca. «Bien», gruñó, su voz cargada de veneno, «si tanto quieres estar junto a la muchacha, los dos se hundirán juntos en el fondo del océano». «A por ellos», rugió, desenvainando su propia espada, señalando a Gabriel como un enemigo mortal. El eco de su orden se perdió en el fragor del mar y la tormenta. Los marineros, como una manada de lobos enloquecidos, se abalanzaron sobre Gabriel y la joven. Pero justo cuando las espadas estaban a punto de caer sobre ellos, un movimiento terrible sacudió el barco, como si una mano gigante lo hubiese tomado y agitado con violencia. Todos perdieron el equilibrio, resbalando por la cubierta mojada. Algunos marineros, completamente desprevenidos, cayeron por la borda, desapareciendo en el oscuro y gélido abismo del mar. «¿Qué sucede?», gritó Gabriel, mirando frenéticamente a su alrededor mientras trataba de mantener el equilibrio. El barco crujía de forma siniestra bajo sus pies. «Es tarde, ya viene», gritó uno de los marineros,
sus ojos desorbitados de terror mientras señalaba al horizonte. Un rugido emergió del océano, más profundo y poderoso que el trueno que aún resonaba sobre ellos. El mar, oscuro como la noche, se abrió de repente. Un gran torrente de agua brotó hacia el cielo, como si algo enorme hubiera emergido desde las profundidades. La espuma y el agua salpicaron la cubierta, bañando a los hombres y a Gabriel en una lluvia helada. Gabriel, empapado y con el corazón en la garganta, levantó la vista, y lo que vio lo dejó sin aliento. Desde las profundidades, un tentáculo gigantesco, cubierto de ventosas del tamaño de cabezas humanas, se erguía majestuoso y amenazante sobre el barco, oscureciendo el cielo con su colosal presencia. La monstruosidad se balanceaba en el aire, buscando su próximo objetivo, sus ventosas abriéndose y cerrándose con un sonido grotesco, como un gigante inhalando y exhalando. «Es el Kraken», gritó uno de los marineros, su voz rota por el terror, mientras la tripulación comenzaba a correr en todas direcciones, presa del pánico. El tentáculo, como si respondiera al grito de terror, cayó sobre la cubierta con una fuerza devastadora. El impacto fue brutal, destruyendo parte del mástil y lanzando hombres y escombros al aire. La madera se astillaba, el barco crujía bajo el peso de la bestia marina, y los gritos de los marineros resonaban en el caos. Gabriel se aferró con todas sus fuerzas a una cuerda, tratando de no ser lanzado al vacío. Sentía los dedos de la mujer aferrándose a su brazo, sus uñas clavándose en su piel mientras ambos luchaban por sobrevivir en medio del desastre. Entre el caos, Gabriel divisó una de las lanchas salvavidas colgando aún del costado del barco. Era su única esperanza. Señalando hacia ella, gritó: «Sígueme». Ambos corrieron por la cubierta inclinada y resbaladiza, esquivando restos de madera y cuerpos que caían a su alrededor. Al llegar a la lancha, Gabriel cortó las cuerdas y la embarcación cayó al agua con un fuerte chapuzón. Sin perder un segundo, él y la muchacha saltaron dentro, y Gabriel comenzó a remar con todas sus fuerzas, sus brazos quemando por el esfuerzo mientras la embarcación se alejaba lentamente del barco, que seguía siendo destrozado por los tentáculos del Kraken. Desde su posición, Gabriel pudo ver cómo más tentáculos emergían del agua, envolviendo el casco del barco, aplastándolo como si fuera de juguete. Los gritos de sus compañeros de tripulación se mezclaban con el rugido de la tormenta y el crujido de la madera. Cada brazada de los remos era un intento desesperado por escapar del caos que quedaba atrás. Finalmente, alejándose lo suficiente como para respirar, Gabriel, jadeante y con el corazón en un puño, miró a la mujer que había salvado. Su rostro estaba bañado en lágrimas y terror. La imagen de sus ojos verdes, llenos de ese miedo indescriptible, lo perturbaba profundamente. «¿Quién eres?», le suplicó Gabriel, su voz entrecortada. «¿De dónde vienes? Dime que todo esto del mar reclamándote es solo una maldita superstición». La mujer, con el rostro empapado en llanto, lo miró con ojos llenos de pesar. «Es verdad», dijo entre sollozos. «El mar me reclama. Fui marcada. Yo era el tributo, el Kraken debía llevarme a mí, pero me salvaste». Gabriel quedó atónito, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Quiénes te marcaron?», preguntó, su voz llena de urgencia. «¿Cómo rompemos la maldición?». Antes de que la mujer pudiera responder, una sombra gigantesca oscureció el cielo sobre ellos. Gabriel, temblando, levantó la vista una vez más. Y ahí estaba, más aterrador que antes, un tentáculo gigantesco, más grande que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Su sombra caía sobre él como la mano de un dios vengador. Sabía que era el final. La isla maldita. Antonio, Josué y Eduardo llegaron a las Islas Fiji después de un largo viaje. Habían planeado esto durante meses, imaginándose relajados en playas paradisíacas, con aguas cristalinas y cielos despejados. Sin embargo, al poner pie en tierra, una sensación de extrañeza se apoderó de ellos casi de inmediato. El calor húmedo y sofocante no era el único factor, había algo más, algo que ninguno de ellos mencionaba en voz alta pero que se reflejaba en la incomodidad de sus miradas. Antonio, siempre el más calmado y optimista, lideraba el grupo con paso seguro. A pesar de la incomodidad en el ambiente, mantenía una sonrisa tranquila y trataba de infundir ánimos a sus amigos.
Vamos, chicos, esto es justo lo que queríamos. Unas vacaciones lejos de todo, donde nadie nos conozca. Relájense y disfruten el paisaje, decía, mientras sus ojos se deslizaban inquietos por el horizonte azul. Aunque no lo admitía, algo en el aire le ponía en alerta. Josué, el más quejumbroso del grupo, ya había comenzado a expresar su descontento desde que aterrizaron. Hace demasiado calor, murmuraba, abanicándose con la gorra y secándose el sudor de la frente. ¿Y estas moscas? ¿Por qué hay tantas moscas? Sus quejas se incrementaban a medida que avanzaban hacia el hotel donde se hospedaría. Mientras Antonio trataba de mantener una actitud positiva, Josué solo veía razones para preocuparse. Su mente estaba llena de pensamientos pesimistas. El hecho de que no supiera nadar solo lo hacía sentir más vulnerable en una isla rodeada por kilómetros de océano. Eduardo, el más joven y entusiasta, intentaba aligerar la situación con bromas constantes, aunque incluso él sentía que algo no estaba del todo bien. Vamos, Josué, solo estamos empezando. Seguro te enamoras de este lugar en cuanto pongas un pie en la playa, le decía con una sonrisa pícara, mientras golpeaba juguetonamente el hombro de su amigo. Sin embargo, en lo profundo de sus pensamientos, Eduardo también compartía una inquietud inexplicable, como si el aire pesado y el ambiente cargado de la isla estuvieran tejiendo una advertencia silenciosa. El camino desde el aeropuerto hasta el hotel fue una experiencia extraña. Pasaron por pequeños pueblos donde los habitantes locales los observaban con una mezcla de curiosidad y cautela. Las casas de madera, simples y desgastadas por el clima tropical, parecían estar ahí desde hacía siglos, resistiendo el paso del tiempo y el embate de las tormentas. Las miradas fijas de los isleños, algunos sentados en los umbrales de sus casas, otros caminando descalzos por las calles polvorientas, hacían que el viaje se sintiera más largo de lo que realmente era. Finalmente, llegaron al hotel. Un edificio pequeño, de madera envejecida, rodeado por palmeras altas y un jardín lleno de plantas tropicales. Desde fuera, el lugar parecía acogedor, pero al cruzar el umbral, un frío inexplicable recorrió las espaldas de los tres amigos. El aire dentro del hotel era más fresco, casi demasiado, como si una sombra invisible hubiera invadido el ambiente. El vestíbulo estaba iluminado con luz tenue, y aunque todo parecía en orden, algo en la atmósfera hacía que el lugar se sintiera antiguo, como si el tiempo allí corriera de forma distinta. Una mujer de ojos profundos les dio la bienvenida con una sonrisa breve. Aunque su inglés era suficiente para atenderlos, no dijo más de lo necesario. Sus movimientos eran lentos, metódicos, como si cada gesto estuviera cargado de significado. Sus habitaciones están listas, dijo en un tono monótono mientras les entregaba las llaves. Antonio, Josué y Eduardo intercambiaron miradas, pero ninguno dijo nada. Todos intentaban convencerse de que estaban simplemente cansados por el largo viaje. Subieron por una escalera estrecha que crujía bajo sus pies y llegaron a un pasillo oscuro, con paredes adornadas por viejas fotografías en blanco y negro de lo que parecían ser antiguos turistas en la isla. Al fondo del pasillo, una ventana mostraba el cielo que empezaba a teñirse de nubes grises, a pesar de que apenas era el mediodía. Las habitaciones eran sencillas, pero cómodas, con camas de madera y ventanas que daban a la playa. Sin embargo, el sonido del viento soplando con fuerza contra las palmeras creaba una sensación de aislamiento. Después de instalarse y descansar un poco, decidieron salir a explorar la isla. El día era aún joven, pero la temperatura había bajado notablemente. Caminaban por la playa, observando las aguas que parecían más oscuras de lo normal. Josué, siempre buscando razones para preocuparse, comentó: «No me gusta cómo se ve el cielo. ¿No creen que se viene una tormenta?». Antonio, tratando de calmar a su amigo, le respondió: «Tranquilo, el clima aquí es cambiante. Seguro es solo una nube pasajera». Eduardo, por su parte, caminaba unos pasos más adelante, intrigado por la quietud que los rodeaba. Era extraño que no hubiera otros turistas, ni siquiera lugareños cerca de la playa. Aunque no lo mencionó, una pequeña voz en su interior le decía que algo no estaba bien. De regreso en el hotel, decidieron pasar la noche en una pequeña taberna cercana, donde los pocos lugareños que encontraron los recibieron con miradas indescifrables.
El ambiente era cálido y acogedor, aunque el alcohol fluía con rapidez y el ruido de las conversaciones en idiomas que no entendían les hacía sentirse aún más extranjeros. Fue en medio de este ambiente que se toparon con una anciana que, al igual que el resto, los miraba desde un rincón oscuro del bar. Se acercó a ellos de forma repentina, como si los hubiera estado observando desde que entraron. Su voz era rasposa, se perdía entre las risas y las charlas de los demás. En un inglés roto, les habló de una isla que no debía ser visitada. Stay away, repitió varias veces, señalando con un dedo tembloroso hacia el océano oscuro fuera de la taberna. La isla, maldita. Bad spirits, dead. Pero los amigos, ebrios y despreocupados, no le prestaron atención. Eduardo bromeó sobre la advertencia, diciendo que la anciana solo quería asustarlos. Josué, aunque algo más inquieto, se unió a las risas. Antonio, sin embargo, guardó silencio. No se lo tomó en serio, pero en el fondo algo en la voz de la mujer resonó en él, como una advertencia que no podía ignorar del todo. Al día siguiente, el cielo se veía más nublado. A pesar de ello, decidieron continuar con sus planes y subieron a la lancha de madera, que esperaba en el pequeño puerto. El lanchero, un hombre de piel curtida por el sol y mirada seria, les saludó con un breve ok y señaló hacia el horizonte. No hablaba casi nada de inglés, pero parecía decidido a llevarlos a su destino. Los amigos intercambiaron miradas nerviosas, sin dejar de notar cómo las nubes se agrupaban cada vez más en el cielo, oscuras y pesadas, como una advertencia silenciosa. Los tres amigos intentaban subir a la embarcación, luchando contra el balanceo incesante provocado por las olas que golpeaban el muelle. La torpeza de la situación era casi cómica, si no fuera por el creciente malestar que ya sentían desde que llegaron a la isla. Eduardo, con su habitual entusiasmo, fue el primero en intentar saltar a la lancha, pero el mar no colaboró. Al hacer el movimiento, la embarcación se inclinó bruscamente y Eduardo casi pierde el equilibrio. El aire salió de su boca en un grito ahogado mientras sus pies resbalaban sobre la cubierta mojada. Justo cuando parecía que iba a caer al mar, Antonio, siempre alerta, lo agarró por la camisa, tirando de él con fuerza. Eduardo cayó de espaldas, jadeando, mientras Antonio lo soltaba con una sonrisa forzada. ¿Estás bien, hombre?, le preguntó Antonio, intentando restar importancia al susto. Pero Josué, siempre el pesimista, no pudo evitar murmurar: «Esto no es un buen augurio, si ya empezamos así, ¿qué nos espera allá adelante?». El comentario quedó flotando en el aire, tensando el ambiente, pero Antonio, decidido a mantener la calma, simplemente se encogió de hombros y miró al horizonte. El lanchero hizo un breve gesto para que se sentaran. No parecía prestarle atención a la torpeza de los turistas ni a la creciente tensión en sus rostros. La lancha se alejó del muelle con un fuerte rugido del motor, cortando las olas como un cuchillo sobre el agua salada. Al principio, el paseo fue relativamente tranquilo. Los amigos, aunque aún incómodos, intentaron disfrutar de las vistas que los rodeaban. Pasaron cerca de algunas islas emblemáticas, de playas perfectas y rocas que parecían surgir del mar como antiguos colosos. Eduardo, recuperado del susto, sacó su cámara y comenzó a tomar fotos de todo lo que veía. «Miren esto, chicos», decía mientras enfocaba a un grupo de delfines saltando a lo lejos. Josué, aunque impresionado, no podía dejar de mirar el cielo. Las nubes, que antes solo eran pequeñas manchas blancas en el horizonte, empezaban a engrosarse y oscurecerse. «¿No creen que está cambiando el clima?», preguntó, su tono cargado de preocupación. Antonio, que no quería que el miedo se apoderara de ellos, intentó tranquilizarlo: «Es normal, estamos en el trópico. El clima cambia en cuestión de minutos, pero no pasa nada». A pesar de las palabras de Antonio, la tensión en el aire aumentaba a medida que el cielo se oscurecía. Las nubes se apilaban unas sobre otras, cada vez más densas, como si una tormenta estuviera en formación. La marea, que hasta hace poco era suave y juguetona, comenzó a agitarse con mayor intensidad. Los tres amigos se balanceaban con la lancha, sujetándose con fuerza a los bordes mientras las olas golpeaban la embarcación con más fuerza. Josué, cada vez más inquieto, decidió preguntarle al lanchero: «¿Es seguro seguir con este clima?».
Pero el hombre solo les devolvió su habitual ok, sin detenerse ni cambiar el rumbo. La incertidumbre crecía con cada minuto. Eduardo intentaba seguir tomando fotos, pero ahora lo hacía con menos entusiasmo. El mar se volvía cada vez más impredecible, las olas se alzaban con mayor altura, y el viento comenzaba a silbar con fuerza alrededor de ellos. Antonio, manteniendo la calma por el bien del grupo, observaba la dirección en la que se dirigían. Estaban cada vez más lejos de la isla principal, adentrándose en aguas abiertas, y el cielo se cerraba por completo sobre ellos. De repente, un trueno resonó a lo lejos, haciendo que todos saltaran en sus asientos. El ruido reverberó en el aire, como si el cielo mismo se estuviera partiendo en dos. Josué se tensó de inmediato. «Esto no me gusta nada», murmuró, su tono lleno de pánico. Antonio miró al lanchero, esperando algún tipo de reacción, pero el hombre no mostraba señales de preocupación. Seguía adelante, su rostro impasible, como si el creciente caos del clima no fuera más que un inconveniente menor. Las olas comenzaron a azotar la lancha con tal fuerza que los tres amigos tuvieron que sujetarse para no ser arrojados al lago. La marea se volvía frenética. La lancha se sacudía violentamente, y el cielo, ahora completamente cubierto de nubes negras, parecía presionar sobre ellos como un manto impenetrable. La piel de Eduardo comenzó a tornarse cada vez más pálida. Josué lo observaba mientras Antonio estaba atento al horizonte. «Antonio, creo que Eduardo está mal». Antonio giró su mirada a su amigo y supo que algo estaba mal, lo giró rápidamente hacia afuera de la lancha, y Eduardo procedió a vomitar. «Tranquilo amigo, todo estará bien». En un momento de pánico, Antonio se levantó y, tambaleándose, se acercó al lanchero. «Da la vuelta». «Tenemos que volver», le gritó, pero el hombre solo lo miró con la misma expresión vacía. Ok, repetía, mientras la embarcación seguía adelante, más lejos de la seguridad de la costa. Frustrado, Antonio tomó al lanchero por el cuello de la camisa y lo empujó hacia él. «Haz caso, maldita sea. Nos vamos a hundir». El lanchero finalmente pareció entender el tono desesperado de Antonio y, aunque seguía sin comprender sus palabras, leyó el miedo en sus ojos. Asintió brevemente y comenzó a girar la embarcación. Pero fue demasiado tarde. Justo en el momento en que el lanchero dio la vuelta, el mar se volvió completamente indomable. Las olas, ahora auténticas bestias furiosas, comenzaron a mover la lancha de un lado a otro con una violencia desmedida. De repente, la lluvia comenzó a caer con una fuerza abrumadora, como si el cielo mismo hubiera decidido descargar toda su furia sobre ellos. El sonido de las gotas golpeando la embarcación competía con los truenos en la distancia. Una ola particularmente grande golpeó la lancha de costado, lanzando a Antonio hacia un lado. Su cuerpo salió disparado, pero en un último intento desesperado, logró agarrarse de una de las orillas con ambas manos. Sus dedos se aferraban a la madera húmeda con tanta fuerza que le dolían. «Agárrense fuerte», gritó, su voz apenas audible sobre el rugido de las olas y el viento. Sus amigos lo miraron con los ojos llenos de pánico, luchando por no ser arrojados al mar embravecido. Las olas los levantaban de tal manera que, por momentos, la lancha parecía flotar en el aire, suspendida en el vacío antes de caer de nuevo sobre el agua con un golpe seco. Cada caída era un nuevo sacudón que dejaba el estómago revuelto, y los amigos apenas podían mantener el equilibrio. Las sacudidas constantes no solo les provocaban náuseas, sino que también resultaban en heridas, brazos raspados, golpes en la cabeza y moretones que se acumulaban con cada impacto. A pesar del dolor y el cansancio, no era momento de detenerse a resentirse. La tormenta no daba tregua y, en ese instante, solo había una prioridad: sobrevivir. Cuando parecía que podrían resistir un poco más, una enorme ola, mucho más grande que las anteriores, se levantó frente a ellos como un muro de agua. Era imponente, casi imposible de procesar por completo. En ese instante, todo pareció detenerse. El viento, el agua, el ruido, todo quedó suspendido en un silencio aterrador mientras la ola se cernía sobre ellos. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. La ola los golpeó con una fuerza descomunal, arrastrándolos en todas direcciones. La lancha crujió y giró como un juguete en medio de la tormenta.
Los amigos sintieron como el agua los envolvía, frío y salado, mientras el rugido ensordecedor del océano ahogaba sus gritos. Todo se volvió caos, agua, viento, oscuridad. Luego, nada. Cuando Antonio despertó, la luz del sol atravesaba sus párpados con una intensidad dolorosa. Tosió, escupiendo agua salada, y trató de levantarse. Estaba en una playa, tumbado sobre la arena húmeda, con el sonido del mar calmado de fondo. Intentó ponerse de pie, pero sus piernas temblaban. Miró a su alrededor, desconcertado. No reconocía el lugar. Estaban en una isla desconocida, una isla virgen. A su derecha, Eduardo estaba tendido, inmóvil. Eduardo, gritó, arrastrándose hacia él. Al llegar a su lado, vio que su pierna estaba malherida, con un corte profundo que sangraba lentamente. Josué. Ayúdame, gritó con desesperación. Josué estaba a pocos metros, también aturdido, pero vivo. El lanchero yacía inconsciente cerca de ellos, pero respiraba. La lancha, en pedazos, se encontraba esparcida por la playa, destruida por completo. Antonio miró el horizonte. No había señales de otras islas, ni de civilización. Solo estaban ellos, la arena y el mar infinito. Necesitamos detener el sangrado, dijo Antonio, y sin dudarlo, comenzó a arrancar trozos de su propia camisa para improvisar un vendaje. Josué, nervioso y aún aturdido por el accidente, intentaba ayudar torpemente, aunque sus manos temblaban con cada movimiento. Eduardo despertó del dolor cuando sintió que lo vendaban. ¿Qué pasó?, preguntó. Nos estampamos en esta isla, contestó Antonio. Pero, vendrán por nosotros, ¿verdad? Antonio no respondió, solo terminó de atar el vendaje en la pierna de Eduardo. La herida de Eduardo era profunda, y aunque el vendaje improvisado no era perfecto, al menos detendría un poco la sangre. No podemos quedarnos aquí, murmuró Josué, mientras miraba a su alrededor con desconfianza. Algo no está bien. Quédate aquí, iremos a dar un vistazo, dijo Antonio. No te preocupes, con esta pierna, no creo poder ir lejos, bromeó Eduardo a pesar de la situación. Antonio decidió mirar un poco la isla, pero el aire estaba impregnado de una sensación extraña, como si los estuviera observando. No había rastro de otros seres humanos, ni barcos a la vista. Solo la isla, con su inquietante silencio. Antonio y Josué caminaron en silencio unos metros, dejando a Eduardo descansando en la orilla. No encontraron nada útil, solo una extraña vegetación y una atmósfera cargada de pesadez. Cuando regresaron, el lanchero comenzaba a despertar. Al abrir los ojos y mirar a su alrededor, su expresión cambió inmediatamente. Primero desconcierto, luego un terror indescriptible. El hombre, con el rostro pálido y sudoroso, se levantó tambaleándose, con una urgencia desquiciada en sus movimientos. Sin decir una sola palabra, corrió hacia el agua y se lanzó a nadar. Los tres amigos lo observaron, paralizados por la sorpresa. «Oye, espera», gritó Antonio, pero el lanchero no miró atrás. Nadaba con desesperación, como si huyera de algo mucho peor que las olas que lo habían arrastrado a ellos. En cuestión de minutos, desapareció en el horizonte. Josué, siempre pesimista, murmuró con miedo en los ojos: «Si prefiere nadar hasta perderse en el mar antes que quedarse aquí, no estamos a salvo». Eduardo, debilitado por la herida, asintió con una mirada preocupada. Antonio, tratando de mantener la calma, sugirió que tal vez el lanchero fue a buscar ayuda, pero su propio instinto le decía que algo más profundo estaba en juego. Pasaron las horas bajo el implacable sol, el hambre y la sed empezaban a mermar sus fuerzas. Josué, quien no sabía nadar, insistía en que debían ir a buscar comida y agua. Antonio, viendo que Eduardo necesitaba descanso, accedió. «Volveremos pronto, no te preocupes», le prometió a Eduardo, quien se quedó tumbado en la orilla con el vendaje apretado en su pierna, respirando con dificultad. Adentrándose en la isla, Antonio y Josué caminaban en silencio, pero la inquietante sensación de ser observados no nos abandonaba. Los sonidos de la selva eran raros, como si los propios animales guardaran silencio, pero lo curioso es que no podían ver nada, ni siquiera algo que les diera un miedo tangible, como serpientes, alacranes o insectos.
¿De qué huyó el lanchero entonces? El sol comenzaba a bajar, proyectando sombras largas y siniestras sobre la tierra. Entonces, un grito desgarrador rompió el aire, tan agudo que le heló la sangre. Era Eduardo. «¡Corre!», gritó Josué, pero Antonio ya había comenzado a correr hacia la playa, con el corazón latiendo en sus oídos. Los gritos de Eduardo no cesaban, y a cada segundo se volvían más desesperados. Al llegar a la orilla, Eduardo no estaba. Lo único que quedaba era un rastro de sangre que se adentraba en la selva. ¿Qué es esto?», balbuceó Josué, sus ojos clavados en el rastro. A su alrededor, encontraron huellas extrañas, marcas de animales que no podían identificar. Antes de que pudieran asimilar lo que veían, un nuevo grito surgió en la distancia. Sin pensarlo, ambos comenzaron a seguir el rastro ensangrentado. Al llegar a una zona más densa, un ruido inquietante les llamó la atención. Tras unos arbustos, los vieron, una masa de cangrejos enormes, amontonados en una bola grotesca. Pero no eran simples cangrejos. Eran cangrejos cocoteros. Estas monstruosidades que habitaban la isla parecían surgidos de una pesadilla. Eran enormes, con caparazones duros como rocas, de un color marrón terroso que se fundía con el suelo arenoso y los troncos de los árboles, haciéndolos casi invisibles hasta que era demasiado tarde. Sus patas eran largas y robustas, capaces de moverse con una agilidad aterradora a pesar de su tamaño. Cada vez que avanzaban, el sonido de sus garras raspando la tierra enviaba escalofríos por la espalda. Sus tenazas, inmensas y afiladas, no eran simples herramientas de supervivencia, eran armas letales. Capaces de partir cocos en dos con una facilidad escalofriante, esas pinzas no tendrían problema alguno en triturar hueso humano. Sus ojos, negros y fríos, parecían seguir cada movimiento, calculando, acechando. La mirada de estos cangrejos no mostraba miedo ni vacilación, solo una paciencia predatoria, como si fueran dueños del terreno y nada ni nadie pudiera escapar de su hambre ancestral. Durante el día, se mantenían ocultos entre las sombras, sus cuerpos perfectamente camuflados entre los troncos y rocas. Desde sus escondites, observaban a sus presas con paciencia inquietante. Esperaban, inmóviles, calculando el momento exacto para atacar. Sabían que el miedo crecía con la oscuridad, y cuando el anochecer caía y el sol se extinguía en el horizonte, se deslizaban fuera de sus guaridas. El silencio era su mayor aliado, avanzaban con una astucia letal, sin emitir un solo sonido hasta que ya estaban demasiado cerca. Era entonces cuando comenzaba la verdadera caza. Josué palideció al instante, incapaz de moverse. «Dios mío, ¿estará Eduardo debajo de eso?», dijo con la voz temblorosa. Los cangrejos, enormes y con sus tenazas filosas, parecían pelearse por algo debajo de ellos. Antonio no podía apartar la mirada. Entonces, otro grupo de cangrejos emergió de la maleza, acercándose a ellos con una velocidad alarmante. «¡Corre!», gritó Antonio, y ambos salieron disparados de regreso hacia la playa. Pero la estampida de cangrejos no se detenía. El suelo retumbaba bajo sus pies mientras los cangrejos avanzaban como un torrente imparable. Josué, en su desesperación, tropezó y cayó. «Ayúdame», rogó, estirando su mano hacia Antonio, pero este vio que los cangrejos estaban demasiado cerca. Con la mente nublada por el terror, Antonio lo tomó del hombro, intentando levantarlo, pero los cangrejos ya estaban sobre ellos. Un vistazo rápido fue suficiente para tomar una decisión cruel. «Lo siento», susurró Antonio, soltando el brazo de Josué, quien gritó con horror cuando los cangrejos se abalanzaron sobre él. Antonio corrió, sin atreverse a mirar atrás, con el sonido de los gritos de su amigo persiguiéndolo en el viento. Después de correr hasta sentir que sus piernas no podían más, Antonio se detuvo, apoyándose en una palmera para tomar aliento. El sudor empapaba su rostro, y su pecho subía y bajaba con dificultad. Estaba solo. Respiró hondo, intentando calmarse, pero un ruido extraño sobre su cabeza lo detuvo en seco. Al alzar la vista, un enorme cangrejo cocotero cayó sobre él desde las ramas, sus afiladas tenazas listas para cerrarse. El grito de Antonio se ahogó en la isla, perdido entre el estruendo del viento y el incesante sonido del mar. Si bien lo que nuestros amigos vivieron podría debatirse entre la leyenda y la ficción,
Lo que es innegablemente real es lo que habita en esa misteriosa isla. Nikumaroro, una franja de tierra aislada en medio del vasto Pacífico, parece un paraíso a simple vista, con sus playas de arena blanca, palmeras y una laguna de aguas turquesas. Sin embargo, la belleza del lugar oculta un peligro antiguo y voraz. Entre las sombras de sus frondosos árboles, habitan los cangrejos cocoteros. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir, habrá historias diarias.